Tiene la palabra la senadora Siaín. Muchas gracias, señora Presidente. Voy a empezar por una precisión, que es que podría llamarse Confederación Judío-Cristiana, pero se llama Confraternidad Judío-Cristiana, y no es menor la aclaración, porque la Confederación hace alusión a una unión entre instituciones, y la confraternidad lo que es unión entre personas hermanadas por una misma causa, unión entre distintos que, manteniendo su identidad, su individualidad y sin disolverse en un denominador común, tienden puentes y establecen diálogo entre ellos. Así que no es menor. Saludo a los copresidentes, el rabino Daniel Dolinsky, el pastor Jerónimo Granados. El otro copresidente, por el lado católico, es Monseñor Arturo Fajardo, que no lo veo, pero supongo que el cardenal Daniel Sturla estaría representándolo. Porque saludo también a varios de sus miembros, a Robbie Schindler del Comité Central Israelita, a Ana Vilensky, presidente de la Beneverit, a el ex juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Eduardo Lombardi, al embajador Ramada, a Dietmar, el predicador Dietmar Borke, Rubén Cuitiño, Sona Kirchheimer, Jorge Vargas, su subsecretario, Rafael Odara, Rafael Winter, hijo de uno de los fundadores, y a tantos otros que no estoy reteniendo en este momento. ¿Por qué un homenaje del Senado a los 60 años de la fundación en el Uruguay de la Confraternidad Judío-Cristiana? Primero porque el Uruguay fue pionero, la confraternidad fue pionera en América Latina en fundar esto del diálogo interreligioso a nivel continental. En el año 1958, recién se imita esta iniciativa uruguaya, años después en otros países de América Latina, por ejemplo en Argentina, recién en 1986. ¿Por qué un homenaje? Porque la confraternidad ha coincidido desde su fundación, desde sus inicios, con los fines primordiales del Estado, de diálogo para la paz social, de coexistencia armoniosa entre diversos en la sociedad plural y democrática, en la defensa de los derechos humanos de todos, sin importar quién sea su titular. Nuestra Constitución recoge como principios titulares, que pone como fines y a su vez como medios para alcanzarlos, la apelación a los medios pacíficos, la integración social, los derechos individuales, la tranquilidad y decoro de la República, artículos 6 y otros semejantes. Y la confraternidad ha sido ejemplo de esto, de democracia en su seno. Sus tres copresidentes representan tres colectividades religiosas diferentes y comparten, hay tres, no hay uno solo, comparten esta copresidencia. Así que ejemplo de encuentro entre diversos, manteniendo la identidad, no disolviéndose. Ha constituido hermandad, se ha hecho cargo del diverso, del alter, se ha hecho responsable por el hermano, por el semejante, ha hecho de cada integrante el guardián de su hermano, y eso es lo que propone también al resto de la sociedad, ser guardianes de nuestros hermanos. ¿Por qué un homenaje? Porque hoy mismo el mundo sigue siendo testigo atónito de muestras trágicas de antisemitismo que se cobran vidas humanas. Pensemos, hace nada, la tragedia de Pittsburgh, hace poco en nuestro país un horroroso asesinato en Salto, entre otras atrocidades. Es decir, en Paysandú, perdón. Gracias. Gracias, senador García, por la corrección. Lo inimaginable sigue ocurriendo. Aquello que pensaba que se había dado la vuelta, no, sigue ocurriendo, y es necesario mantener este diálogo para extirpar de raíz aquellas concepciones que nutren, que subyacen en las mentes de esas personas que olvidan que somos todos hermanos. Así que es necesario que estas instituciones como la confraternidad judío-cristiana nos hagan volver a reconocer en los demás el rostro de nuestros hermanos y ser guardianes de nuestros hermanos.
¿Qué es la confraternidad judeocristiana? Bueno, en primer lugar, es antes que nada, antes de lo institucional, es un grupo de personas aunadas, un grupo de hermanos, de voluntarios que de forma absolutamente generosa y gratuita prestan sus rostros, voces, manos y mentes y corazones para entrelazarse y gestar este ejemplo de coexistencia pacífica. En lo institucional es una organización no gubernamental, un espacio de diálogo fundado por un cura católico, un rabino y un pastor, secundados de otros laicos, creyentes o no, para el encuentro y respeto entre diversos primero, encuentro y respeto primero, luego un conocimiento mutuo y comprensión para respetar al diverso y más adelante ya entablar amistad, afecto y hasta amor. Al decir de Sonia Kirchheimer, presentando los 60 años de esta confraternidad, este relacionamiento basado en el respeto de las diferencias sin proselitismo son los principios del diálogo interreligioso que está en sus estatutos y ha sido la labor de la confraternidad en los 60 años. Relatemos sus orígenes. Se remontan sus antecedentes a 1954, pero su fundación en 1958 de mano de 3 líderes religiosos. Un cura, yo decía, un cura católico jesuita, el padre Justo Asiaín Márquez, mi tío. Un rabino, Fritz Winter, padre de Rafael, que está aquí presente y a quien le agradezco un material que me acercó. Y un pastor evangélico, Emilio Castro, con el objetivo de evitar repetir, estamos situándonos en la segunda posguerra, con los horrores cometidos. El objetivo era evitar repetir aquellos horrores, pero también tender puentes para erradicar estos prejuicios que conducían al conflicto, es decir, ir a las raíces, no solamente a evitar la repetición de aquellos actos crueles, sino erradicar de las mentes y de los corazones esas causas del conflicto, una tarea bastante más profunda. Y estas personas fueron verdaderos transgresores. Habían sido testigos de lo que la Segunda Guerra Mundial había exhibido de forma obscena como lo peor de la naturaleza humana, el hombre como el lobo del hombre, el hombre siendo su verdugo, la negación de todos los derechos habidos y por haber, lo inenarrable, el horror. Pero decíamos, la Shoah, el Holocausto, no fue la locura de un cuasi psicótico dictador aislado, ni siquiera de quienes lo siguieron, algunos cumpliendo órdenes en una obediencia debida. No estuvo desprovista de ideologías legitimantes. Y no me estoy refiriendo solamente a aquella que sostenía la superioridad de una raza por encima de las otras. Me refiero a un antisemitismo que se encontraba en las raíces de nuestra cultura y civilización occidental, que sutil pero vehementemente minaba los corazones y las mentes, haciéndonos olvidar la filiación fraterna entre todos los seres humanos. Se legitimaba la intolerancia. La Shoah no fue la obra exclusiva de unos fanáticos, fue porque pudo ser en determinado momento. Ante dichas constataciones, voy y vengo en la historia. 1956 me encuentro con otro tío mío, hermano de Justo, que empieza a publicar en el semanario hebreo y titula «Yo fui antisemita». Un periodista que con una conciencia social sacudida cambia de postura, se acerca, dialoga y dice: los últimos vestigios del antisemitismo se me cayeron del cuerpo como si cambiara la piel. Quiere devolver de alguna manera, reembolsar en estos escritos el crédito legítimo de que lo despojó en su pensamiento por error confesable y confeso al pueblo judío. Su hermano, por otra parte, el padre Justo Asiaín Márquez, también había estado gestando encuentros de respeto mutuo, de diálogo,
y más aún, de dar vuelta a concepciones que eran las que primaban hasta dentro de la Iglesia Católica a la que pertenecía, que recién 8 años después o 10 años después cambia la postura de relacionamiento con otras religiones y con el pueblo judío en el Concilio Vaticano II y mediante las encíclicas Nostra Aetate y la Declaración Dignitatis Humanae sobre libertad religiosa. Un verdadero revolucionario que se anticipa a su época y va a la raíz de la escritura para encontrar lo que era debido al otro. Un guardián de su hermano arribado a una concepción de hermandad por interpretación propia y contestataria del statu quo asumido. Y empiezan la relación, este cura, este rabino y este pastor evangélico en 1954. Empiezan a trabajar y es en el 1 de mayo de 1958 cuando se reúnen en casa del periodista Horacio Aciaín y trabajan, 1 de mayo, trabajan por la paz. Al decir del pastor Emilio Castro, esta genuina preocupación por el encuentro con el judaísmo culminó con la fundación el 1 de mayo del 58 de la confraternidad y tuvo su reunión de fundación como signo promisorio en el hogar, dice, de Horacio Aciaín Márquez, que puede ser considerada la corona de sus inquietudes. Entre sus fines estaba el de suprimir en la educación de la infancia los tópicos odiosos de aversión, los prejuicios irracionales, los lugares comunes hirientes. Al mismo tiempo, anhelaba profundizar en el estudio y la implementación de ideales comunes. El camino a seguir era desbrozar las relaciones, la tarea de desbrozar las relaciones judío-cristianas de toda maledicencia e incomprensión. Sobre el rabino Fritz Winter, dice su hijo Rufo, aquí presente, que habiendo nacido en la Alemania nazi, sufrió la noche de los cristales rotos y a causa de ese de presenciar y sufrir dicho triste acontecimiento, emigró primero a Bolivia, pero que luego viene en 1950 a la República Oriental del Uruguay. Y dentro de sus escritos, uno se titula ¿Qué nos une?, referido a ¿qué nos une con los gentiles?, haciendo hincapié en que lo que nos une es mucho más importante que aquello que nos divide. Y voy a tomar unas palabras del propio rabino Winter en la oportunidad de que se le hiciera un homenaje por la confraternidad judeo-cristiana, ya fallecido el rabino. Dice: me acuerdo de la invitación para el 1 de mayo de 1958 en el domicilio del señor Horacio Aciaín Márquez. Era por primera vez que se reunían católicos, protestantes y judíos en este país. En los años siguientes se realizó un acercamiento cordial, una comprensión mutua, una colaboración fructífera. Esta idea seguía una iniciativa que había tenido comienzo en 1947 en Seelisberg, Suiza, conformada por grupos de judíos y cristianos de 19 países, que fue el origen del actual Consejo Internacional de Cristianos y Judíos, del que la confraternidad forma parte, y que terminan dictando los 10 puntos de Seelisberg. También en el marco de este Consejo Internacional de Cristianos y Judíos se alberga el Foro Abrahámico para el tender puentes con las colectividades islámicas. Entre sus misiones y objetivos está el acrecentar las relaciones bilaterales entre judíos y cristianos, promoviendo el estudio y la acción en torno a problemas de interés común, el diálogo interreligioso entendido como efectivo instrumento para la paz, confiando en lograr derribar milenarios prejuicios que tanto daño han hecho en la historia de la humanidad a través de los tiempos. Entre sus principios se encuentran, digo algunos nada más, el respeto y la valoración del ser humano, de todos y cada uno, la búsqueda del bien común, el diálogo como única vía de unidad. No hay forma de conseguir la paz sino a través del diálogo. La verdad no se impone por la fuerza del poder, sino que se propone y mediante la convicción, la persuasión.
el respeto y la aceptación incondicional de cada ser humano, el descubrimiento de la diferencia como oportunidad de enriquecimiento, el asumir la responsabilidad social por el otro. Su trayectoria, 60 años de labor casi ininterrumpida. ¿Por qué casi ininterrumpida? Porque este grupo de hermanos fue proscripto durante la dictadura. ¿Por qué? Por defender los derechos humanos de forma incondicional, sin mirar quién era el titular de estos derechos humanos. Y para entender esto hay que mirar un poquito la historia de sus protagonistas. Me remito a una crónica de César Di Candia del diario El País que se remota al secuestro de Dan Mitrione y que en el viernes 7 de agosto de 1970 decía que se vivían horas intensas en el país, pues vencía el plazo para cumplir con las requisitorias de los secuestradores o se ejecutaría a esta persona. Antes de esto, habían aparecido en un canal de televisión el padre Justo Aciaín y otros sacerdotes en una entrevista contando que estaban mediando para la entrega de Dan Mitrione y de otras personas que estaban secuestradas, en una propuesta de mediación. Y entrevistado, él decía, Justo Aciaín decía, le tendría que decir que me siento incómodo, he sufrido o sea que preferiría estar escuchando y no interviniendo, pero tengo una razón de fondo, decía, he sufrido mi inconsecuencia al sentir el dolor de otros y no hacer nada por ellos. Pueden decir que tomo parte porque he sido delegado y sería enormemente egoísta si eludiera la responsabilidad que hemos asumido todos, que es propiciar una actitud abierta al diálogo, es decir, de comprensión al otro, y segundo, decía, tratar de dilatar el plazo impuesto para llevar a cabo la condición sugerida para la devolución de Dan Mitrione. Lo cierto es que, según relata Di Candia, el lunes 10 de agosto de 1970, el País traía en su primera plana algunos titulares. Uno de ellos piden la suspensión de la seguridad individual. Y según relata esta crónica, trascendió en los corrillos de aquí, de este Parlamento, que había sido aprendido al salir de la parroquia de San Ignacio en la calle Roseli Rius, donde estaba mi tío Justo como sacerdote, el exedil socialista Andrés Cultelli. Se pregunta la crónica si habría ido a confesarse, eso no lo sabremos nunca, y continúa la crónica diciendo: en el mismo operativo fueron detenidos el sacerdote jesuita Justo Aciaín Márquez y el pastor protestante Emilio Castro, y en razzias similares otros integrantes del MLN de significación como Samuel Blixen y Alicia Topolansky, así dice la crónica. Se entrevista al entonces arzobispo de Montevideo, Monseñor Carlos Bartelli, quien dice que no le extraña el hecho de que el padre Aciaín, como hombre de paz, estuviera mediando con la guerrilla. De los clérigos detenidos era el más comprometido. Se sabía que tenía contactos con Cultelli y otros. En cambio, dice, el pastor Castro había simplemente ido a visitar al padre Aciaín para entregarle una carta aconsejando terminar con la ola de violencia. La Asamblea General otorga la anuencia para la suspensión de la seguridad individual. Va a prisión el padre Aciaín, no sabemos qué pasó, seguramente habrá sido torturado, no lo sabemos. El tema es que sufre un infarto y por ese motivo es hospitalizado, se recupera en libertad y luego se exilia en Argentina, donde murió. Pero decíamos que había sido proscripta la confraternidad, y justamente en una publicación, Las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental, figura dentro de las organizaciones religiosas subversivas, con una serie de inexactitudes que no vale la pena citar. Así que recién retoma su labor en su segunda época, restablecida la democracia, donde crece el número de miembros, creyentes o no. No solo proclama el diálogo interreligioso, lo cumple en la conformación de sus órganos de dirección, como había dicho,
Aquellos 10 puntos de Seelisberg son reformulados en los 12 puntos de Berlín que abogan por el compromiso de mutuo conocimiento y respeto, mejorar la educación interreligiosa e intercultural mediante la eliminación de los prejuicios contra el diverso, la justicia social, etc. Hoy, la confraternidad tiene mucho por hacer aún. Siguen perpetrándose hoy pequeñas o no tan pequeñas Shoahs, como decíamos. Como se lamentan algunos, permanecen expresiones ofensivas en el lenguaje, modismos prejuiciosos, en membretes, en calificaciones y hasta en el humor. Algunos miembros de colectividades judías han tenido que salir a defenderse de lo que consideraban esta misma semana un agravio por expresiones de antisemitismo, es decir, que parecería que se los obliga a estar en un estado de permanente alerta, no hay descanso, no se erradicaron aún las causas de aquellos prejuicios. El analfabetismo religioso impuesto desde la escuela en nada contribuye a eliminar la reproducción de los estereotipos y prejuicios que van forjando las mentes y los corazones, potencialmente creando las condiciones que luego minarán la paz. La confraternidad judío-cristiana sigue apelando al diálogo entre iguales sin renunciar a las identidades. El rabino Daniel Dolinsky decía, si miramos en 200 años de desencuentro, mucho tenemos que congratularnos de lo que se ha hecho en estos 60 años, no solo de diálogo está lleno el mundo, decía él, de confraternidad no tanto. La confraternidad sigue apelando a la responsabilidad por el otro, ser los guardianes de nuestros hermanos, el respeto de los derechos humanos, tomando el Estado de Derecho como presupuesto. Cuando no regía, no pudo funcionar la confraternidad, el respeto de la libertad religiosa como derecho fundamental. Y el Senado coincide con estos fines de pacificación, preocupación por el bien común, respeto de los derechos individuales y colectivos. El lema, ser el guardián de mi hermano, está en la raíz del pacto social, en la Constitución, en la mente del constituyente. Por eso, constatando esta valiosa contribución que ha hecho la confraternidad a los ideales republicanos del pluralismo democrático, por haber sido ejemplo de lucha pacífica sobre la base de la dignificación del ser humano, por ser instrumento de profilaxis del conflicto, es que consideramos que el Senado de la República debía rendirle este merecido homenaje a una institución que además ha hecho todo esto sin presupuesto, mediante el voluntariado generoso, desinteresado, o no desinteresado, interesado, pero en lo más sublime que es la paz. Así que 60 años de diálogo en 2000 de monólogos simultáneos, o 60 años de puentes entre islas aisladas, bien por la confraternidad judío-cristiana. Y si se me permite, tengo un saludo para leer. Viene de Ciudad del Vaticano, 4 de noviembre del 2018, dirigido a su eminencia, señor cardenal Daniel Fernando Sturla Beruet, arzobispo de Montevideo, pero que se hace con motivo de esta celebración. Y dice, con motivo de cumplirse próximamente el 60 aniversario de la Confraternidad Judío-Cristiana del Uruguay, hago llegar a esta benemérita institución mis saludos y mis mejores augurios. Agradezco todo lo que han hecho durante este tiempo, lo cual ha fortalecido el diálogo fraterno entre judíos y cristianos, hermanos con una misma raíz. Deseando que esta institución siga dando frutos para el bien de toda la sociedad uruguaya, aseguro mi oración y por favor les pido que recen por mí. Que el Señor los bendiga. Fraternalmente, Francisco. Muchas gracias. Gracias, señora senadora.